Él dijo, Bob, si lees esto y haces exactamente lo que te digo, puedes tener lo que quieras. Ahora realmente no lo creía, pero creí lo que él creía. Y dije, todo lo que quiero es algo de dinero. Si tuviera suficiente, todos mis problemas desaparecerían. Mira, estaba ganando 4,000 al año, pero debía 6,000. No imaginé que después de un año estaría ganando 15,000 por mes. Pasé de 4,000 a 15,000 por mes en un año. Ahora, no me había vuelto más inteligente. No tienes que ser muy inteligente para ganar dinero. Hola, aquí bienvenido, soy Bob Proctor. Voy a hablar contigo sobre un tema. Esto literalmente cambió el curso de mi vida. Es un tema que no muchas personas entienden, pero aquellos que sí lo hacen viven mucho, mucho mejor. Ahora, una vez dijo Spanish Distiller, la buena vida es cara. Hay otra manera de vivir que no cuesta tanto, pero no es bueno. Bueno, mucho de lo que dijo es verdad. Hace muchos años un hombre me dio este libro. Piense y hágase rico. Estaba completamente arruinado, nunca tuve dinero, tenía 26 años de edad, tenía 2 meses en secundaria y sin experiencia comercial. Él dijo, Bob, si lees esto y haces exactamente lo que te digo, puedes tener lo que quieras. Ahora realmente no lo creía, pero creí lo que él creía. Y dije, todo lo que quiero es algo de dinero. Si tuviera suficiente, todos mis problemas desaparecerían. Mira, estaba ganando 4,000 al año, pero debía 6,000. Si hubiera pagado cada centavo que poseía o ganado, en 18 meses habría estado en bancarrota. Así que realmente no pensé cómo iba a hacer para cambiar eso. No imaginé que después de un año estaría ganando 15,000 por mes. Pasé de 4,000 a 15,000 por mes en un año. Ahora, no me había vuelto más inteligente. No tienes que ser muy inteligente para ganar dinero, pero tienes que entender algunas reglas básicas. Y de eso es lo que quiero hablar contigo. Notarás aquí, en la imagen en pantalla, donde dice dinero, que hay una jovencita junto a mí. Ella es mi compañera de negocios. Y voy a decirte, si conozco a alguien que entiende el dinero, esta señorita seguro lo hace. Sandy Gallagher es una mujer absolutamente brillante. Ella era abogada de valores cuando la conocí. Había estado en el negocio banquero, al lado de la ley, por 20 años. Ella había hecho $100,000 millones en negocios. Y le pregunté, ¿cuánto hiciste? Y dijo 100,000 millones. ¿Te refieres a 100 millones? Y ella dijo, no, 100,000 millones. Ahora, si lo consideras, ella estaba convirtiendo los bancos en públicos. Estaba comprando, vendiendo, fusionando bancos. Así que ella estaba lidiando con mucho dinero todo el tiempo. Y pensé, es la persona con la que quiero trabajar. Bien, ella es mi socia comercial y lo ha sido durante 10 años. Ella es absolutamente brillante con el dinero. Bien, y eso es lo que quiero hablar contigo. Y eso es lo que quiero que pienses. Pues, la verdad es que puedes ganar tanto todos los meses como estás ganando actualmente en un año. Podemos mostrarte cómo convertir tu ingreso anual en un ingreso mensual. Ahora, puede sonar como una gran exageración, pero realmente no lo es. Es la forma en que sucede. Aquí hay algo que leí en este libro. Cuando comencé a estudiarlo y comencé a ganar algo de dinero. Es de Napoleon Hill y se llama Big Money. Escucha con mucha atención, porque cuando esto se hace, puedo mostrarte cómo puedes llevar a cabo esto. Napoleon Hill dijo, cuando el dinero viene en cantidades, conocido como el Big Money, fluye a quien lo acumula tan fácilmente como el agua fluye cuesta abajo. Y él dice que existe una gran corriente de poder, que se puede comparar con un río, excepto que un lado fluye en una dirección, llevando a todos los que entran en ese lado de la corriente, hacia adelante y hacia arriba a la riqueza. Y el otro lado fluye en la dirección opuesta, llevando a todos los que tienen la mala suerte de entrar en ese lado y no poder liberarse a ellos mismos desde allí hacia la miseria y la pobreza. Además, él dijo, toda persona que ha acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de vida, y consiste en el proceso de pensamiento de uno mismo. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado positivo de la corriente que lo lleva a la fortuna. Las emociones negativas forman el lado que nos llevan a la pobreza. Y él dijo, esto lleva a un pensamiento de estupenda importancia para la persona que está siguiendo lo que estamos hablando aquí con el objetivo de acumular una fortuna. Si estás en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza,
Esto te puede servir como un remo, por el cual puedes lanzarte al otro extremo de la corriente. Puede servirte solo a través de la aplicación y el uso. Solo leer y juzgarlo, de una manera u otra, de ninguna manera te beneficiará. Ahora dice, la pobreza y la riqueza a menudo cambian de lugar. La pobreza puede, y generalmente lo hace, voluntariamente, tomar el lugar de las riquezas. Pero cuando las riquezas toman el lugar de la pobreza, ese cambio generalmente se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza no necesita un plan. No necesita a nadie que la ayude, porque es audaz y despiadada. Las riquezas son penosas y tímidas. Tienen que sentirse atraídas. Ahora, por supuesto, hablamos del secreto. Tienes que atraerlas. Ahora, creo que vas a disfrutar esto. En primer lugar, se debe ganar dinero, y hay una ley que gobierna todo este universo. Todo funciona según una ley. Bueno, Emerson escribió muy bien Ralph Waldo Emerson en la ley de compensación. Y la ley de compensación es exacta. La ley de compensación claramente establece que la cantidad de dinero que ganas estará en proporción exacta a estos 3 puntos. Número 1, la necesidad de lo que haces. La necesidad por la que lo haces. Número 2, tu habilidad para hacerlo. Y número 3, la dificultad está en reemplazarte. Ahora piensa en ello. Número 1, la necesidad de lo que haces. Número 2, tu habilidad para hacerlo. Y número 3, la dificultad está en reemplazarte. Ahora, las probabilidades son bastante buenas. La necesidad ya está allí. No tienes nada que hacer al respecto. El paso 3 será atendido si cuidas bien del paso número 2. Quizá quieras pensar en esto por un tiempo. Lo pensé por un largo tiempo y me di cuenta que es bastante cierto. Como ves, solo tienes que concentrarte en uno de estos 3 puntos, y ese es el número 2. Tu habilidad para hacerlo. Lo que sea que estés haciendo, debes mejorarlo. Solo sigue trabajando para mejorar en lo que haces. Y no hay ninguna competencia. Eres la única competencia que tú mismo vas a tener. Domina lo que sea que hagas. Domínalo. Quiero que pienses en esto. Solo hay 3 estrategias para poder ganar dinero. Solo 3 estrategias, así que presta atención. Son M1, M2 y M3. Ahora, antes de comenzar, debes recalcar en tu mente, si no les enseñas a ganar dinero a tus hijos, las probabilidades no son buenas. En la escuela no nos enseñan a ganar dinero. Puedes ir a la mejor escuela, puedes ir a Harvard, Oxford, Stanford, no importará. No te enseñan cómo ganarlo, te enseñan cómo invertirlo. Ellos te enseñarán cómo almacenarlo, cómo contarlo, pero no te enseñarán cómo ganarlo. Ahora hay 3 estrategias. Si vas a enseñar a tus hijos, les enseñas el número 3. Pero comencemos con el número 1. La estrategia número 1 es utilizada por el 96% de la población y no funcionará. Nunca funcionó. Aquí es donde intercambias tu tiempo por dinero. Ves que esta estrategia tiene un problema inherente. Se llama saturación. Si te quedas sin tiempo, no me importa qué tan efectivo eres, no me importa cuánto ganas en una hora, te vas a quedar sin tiempo. Estás intercambiando tu tiempo por dinero. No funciona, no funciona. La número 2 es una estrategia excelente, pero solo es usada por el 3% de la población. La número 2 es donde inviertes dinero para ganar dinero. Ahora, gente en la estrategia número 1 escuchan sobre esto y entonces ahorran un poco de lo que están ganando y lo invierten, pero no entienden cómo invertirlo y generalmente lo pierden. Si vas a invertir dinero, realmente tienes que saber lo que haces o ir con alguien que ha demostrado que sabe lo que hace. El número 3 es donde inviertes dinero para ganar dinero. Las primeras 2 estrategias no son en las que deberías enfocarte. Esa es la número 3. Solo la usa aproximadamente una persona de 100. Aquí es donde este grupo gana casi todo el dinero. El 96% de todo el dinero que se gana va a un muy pequeño grupo selecto de personas. Y te diré algo, yo pensaba que ellos eran realmente inteligentes, algunos de ellos no lo son. Estaba ganando más de $1 millón al año. Y comencé a analizar qué diablos estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Me convertí en un M3.
No sabía lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo. Crecí creyendo que si quería ganar mucho dinero, tenía que ser muy inteligente. Sabía que no era muy inteligente, pero estaba ganando. M3 es utilizado por el 1% de la población, pero es el 96% de todo el dinero. Estas personas multiplican su tiempo configurando múltiples fuentes de ingresos. Entonces, esta es la estrategia. ¿Cómo configuran múltiples fuentes de ingresos? Pues algunas personas se mezclan con varios tipos de trabajos. No son múltiples trabajos, son múltiples fuentes de ingresos. La verdad es, puedes establecer fuentes de ingresos donde estás ganando dinero mientras duermes. Y nunca ha sido más fácil de lo que es hoy en día. Con Internet y con la forma en que estamos trabajando, hombre, puedes hacer que suceda. Así que vamos de nuevo. Lo que queremos hacer es mostrarte cómo activar tu ingreso anual en un ingreso mensual. Así que presta atención, porque esto es súper importante. Esto se puede lograr teniendo múltiples fuentes de ingresos. Si revisas la historia, vas a encontrar que todas las personas ricas siempre han tenido múltiples fuentes de ingresos. No tenían una, tenían todo tipo de diferentes fuentes de ingresos. No estoy seguro de cuántas tengo. Ni siquiera las cuido, tengo a alguien más cuidándolas. Sandy tiene un equipo de personas, por eso es mi socia comercial. Pon mucha atención y escucha lo que digo. Nuestro mundo está cambiando. No te equivoques al respecto. Sabes, Alvin Toffler escribió un libro por 1970 llamado Future Shock y habló sobre los cambios que se avecinaban. Yo estaba trabajando con Earl Nightingale y Lloyd Conant en 1970 y ese libro fue muy popular en la corporación Nightingale-Conant. Todos estábamos estudiándolo y nos reíamos de algunas de las predicciones. Decíamos, esto no podría llegar a suceder. Pues 40 o 50 años después, Toffler se quedó corto. Él no lo predijo lo suficientemente grande. Él acaba de morir hace algún tiempo, pero dijo algo antes de morir que tal vez deberías recordar. Él dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán las personas que no saben leer y escribir. Esas serán las personas que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. La mayoría de lo que hemos aprendido hasta este punto, tendremos que desaprenderlo y aprender nuevas reglas. Ahora estoy aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo. Te diré algo que aprendí. Nuestro mundo está cambiando y no se está haciendo más grande, se está haciendo más pequeño, se está encogiendo. Y aquí hay algo más. Esto es muy importante. Puedes tener negocios en todo el mundo a través de múltiples fuentes de ingresos. La pregunta sería, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Porque puedes establecer fuentes de ingresos por todos lados. Yo tengo múltiples fuentes de ingresos. Así está estructurada nuestra empresa. Formamos consultores en nuestro negocio para enseñar lo que enseñamos. Ellos tienen sus fuentes de ingresos. Si comenzara de nuevo hoy, probablemente sería en el network marketing, porque es probable que sea la forma más fácil de configurar múltiples fuentes de ingresos. Ahora bien, el hecho es que las personas nuevas que entran nunca ganan dinero. Es porque están trabajando con personas equivocadas. Estudia a los verdaderos peces gordos. Todos ellos tienen múltiples fuentes de ingresos y les llega dinero de todo el mundo. Es algo hermoso de entender. No importa dónde vives. Puedes configurar fuentes de ingresos en todo el mundo, solo tienes que conseguirlas. ¿Te gusta la idea, cierto? Pues te diré algo. Tú eres capaz de hacerlo. Enseñamos esto en nuestros programas, y no solo enseñamos de esta manera, hay todo tipo de formas. Y te preguntarás si todas las fuentes de ingresos tienen el mismo tamaño. No. Algunas grandes y otras pequeñas, pero todas tienen una cosa en común. Sean grandes o pequeñas, todas fluyen en tu banco. Y bien, cuando tienes una fuente de ingresos que entra en tu banco y simplemente sigue sumando y arriba, ahora solo sigues mirando. Simplemente sigue viniendo y entra en tu banco. Grande o pequeño, es algo hermoso de aprender. ¿Cuánto quieres ganar? Mira este video a menudo. Compártelo con tus amigos. No múltiples trabajos, múltiples fuentes de ingresos.
Napoleón Hill estaba hablando sobre el Big Money. ¿Qué dijo? Es una cosa mental. Todo está en tu mente. No me importa qué hayas hecho en el pasado, puedo decirte esto. Mira esto con frecuencia y estudia el material.